Convocaremos al pueblo organizado para hacer directamente sus obras en un capítulo nuevo de descentralización popular. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la televisión municipal. En esta oportunidad conversaremos con el alcalde de Santo Domingo y directivo de Remurpe, Carlos López, sobre el mensaje presidencial y las medidas anunciadas por el gobierno en materia de descentralización. En el último mensaje del 28 de julio, el presidente García dedicó parte de su discurso al proceso de descentralización. ¿Cuál sería su posición de lo que se ha anunciado como descentralización popular? Bueno, en primer lugar, yo creo que el presidente debería interpretar mejor el tema de descentralización. Descentralizar es fortalecer los gobiernos subnacionales. O sea, estamos hablando de gobiernos regionales y gobiernos locales. Pero cuando él acuña el término de descentralización popular, es que se salta a garrocha todos estos niveles de gobierno para trabajar con la población organizada. Y no es que nosotros, el caso de Remurpe, tengamos miedo a la población organizada, porque nosotros trabajamos con la población organizada en el tema de la participación para que decida, para que proponga sobre el tema del presupuesto. El tema de los núcleos ejecutores no es nuevo. Lo que sí me preocupa a mí es que el gobierno entienda mejor el país también. La sierra del Perú, gran parte de la sierra del Perú, los gobiernos locales invierten después que termina el invierno, las lluvias. Estoy hablando de los meses de enero, febrero, marzo. En mayo o junio recién inician las inversiones. Entonces le pide el presidente que en julio den su porcentaje, o sea, si no han gastado nada, porque durante el invierno no pueden gastar. Y lo que más preocupante es que él habla que en 2010 ya el 6% lo destinen a núcleos ejecutores. Eso es violación de autonomía, en el sentido de que los gobiernos locales tienen autonomía política, administrativa, ¿no es cierto?, y económica, para el tema de las competencias, en tanto tienen un presupuesto. Y el presidente de la República desde Lima, desde ya, ordena que orienten 6 puntos para los núcleos ejecutores. Para nosotros como Remurpe, yo creo que el presupuesto participativo, que es el 100% de inversiones en algunos gobiernos locales, eso se discute con la población y se decide con la población. Los días 10 y 11 han tenido un consejo directivo ampliado en el cual han analizado los núcleos ejecutores. ¿Cuáles serían los puntos a favor y en contra de esta medida? Bueno, a favor, yo creo que el gobierno apunta a que haya una inversión más rápida. Las propias trabas que debería haber propuesto en el discurso del presidente para levantar o destrabar el tema de las compras, las adquisiciones, con el núcleo ejecutor se obvia esto y se agiliza la compra. Como digo yo, varios gobiernos locales se trabajan con núcleos ejecutores o con, no núcleos ejecutores, digamos, comités de desarrollo, comités de obra, el nombre que se le viene dando a la población. Entonces, acelera la compra y de todas maneras la población participa más en tema de compra, adquisiciones y en la rendición de cuentas. El contra para nosotros es que el gobierno en esta coyuntura, quizás lo vamos a ver, ojalá que me equivoque, pero lo vamos a ver en el tema de agricultura, en el Ministerio de Agricultura, a un ejército de núcleos ejecutores invirtiendo para, a lo mejor, fuera del presupuesto participativo, fuera de la inversión priorizada ya en los distritos y en las provincias, pero quizás más preocupante es que estos sirvan para fortalecer el partido de gobierno. Si eso es así, yo creo que no solo algunos gobiernos locales, la mayoría, tendríamos núcleos ejecutores en las puertas de los municipios pidiendo que les transfiriéramos recursos para sus proyectos, y estos pueden tener un fin partidario. No es que el APRA tenga varios gobiernos locales para que utilicen a través de esto, sino que con núcleos ejecutores posiblemente el APRA se prepare para dejar un partido que después ya no tiene miedo, que tenga sostenibilidad, pero a través de núcleos ejecutores esto se prevé que puede ser la base social que le faltaba al gobierno de Daniel García. ¿Considera que los 2 puntos porcentuales que se aumentarían para el Foncomún lograrían minimizar los altos índices de pobreza en el país?
Mira, es bien importante. Nosotros hemos presentado hace tiempo esa propuesta y que el presidente habla que gradualmente puede llegarse a 4 para transferir el fondo común a través del impuesto de promoción municipal. Esto es en la medida de que también constitucionalmente, como lo hace en Brasil, designen un porcentaje para el tema de la salud y la educación. O sea, digamos, el 15 a 20% puede ser destinado a salud en el Perú, me parece bien. Y no solamente en los presupuestos nacionales, sino que a través de la Constitución se diga en el presupuesto nacional, en los presupuestos regionales y en los presupuestos de gobierno locales. De tal manera de que nosotros podemos así terminar con el tema de desnutrición, el tema de analfabetismo, y yo creo que enfermedades desaparecidas en el mundo, que todavía tenemos en la zona rural del Perú, tendrían que ser desterradas a través de un presupuesto fuerte. Pero eso, digo yo, tendría que discutirse muy bien porque la RENURPE, como municipios alternativos, hacemos lo posible por atender el tema de la nutrición crónica o por atender el tema del analfabetismo a través de proyectos educativos o programas o proyectos de salud, pero son pocos. Acabar en el Perú significa una norma que venga desde la Constitución para poder asignar presupuestos a terminar con estos males.